Comenzamos en este momento a predicar la palabra del Señor. Dios es bueno y fiel. Ya hemos leído nuestro pasaje de la Biblia, pero lo leeremos en breve de nuevo. Y comenzamos a partir de este momento. Cuando nosotros definimos lo que es un esclavo es una persona que ha sido sometida rigurosa o fuertemente a un deber, a una pasión, a un vicio, a un afecto, a cualquier cosa que ocupe todo el espacio de la mente, de los pensamientos de esa persona es esclavo de eso. En otras palabras, un esclavo es alguien que está privado de libertad, ya sea libertad física, ya sea libertad emocional. Dicho en palabras diferentes, un esclavo es aquel que carece de libertad porque está bajo el dominio de otro. Hablando espiritualmente, escuche bien, todos nosotros somos esclavos. El ser humano es esclavo. En el huerto de Edén, en Adán y Eva, todos nosotros fuimos sometidos al dominio del enemigo, Satanás. Usted lee Génesis 3 y se va a dar cuenta que el pecado de Adán y Eva no solamente fue el pecado de Adán y Eva, sino que fue el pecado de la raza humana y por ende las consecuencias del pecado, el miedo, la vergüenza y la culpa, no solamente infectó a Adán y Eva, sino que, escuche bien, infectó a Adán y Eva, infectó a los hijos de Adán y Eva y por ende usted y yo desde entonces somos esclavos espiritualmente hablando. Escuche cómo la Biblia lo declara. En Juan 8:34 Jesucristo hablando dice, les aseguro, escuche bien, que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahí está, Juan 8:34. Jesucristo nos llama esclavo del pecado. Más adelante, en Romanos 6:16, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, declara, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte, escucha ahora, en esclavo de todo lo que decide obedecer? En la definición de esclavo, eso fue lo que dijimos. Todo lo que ocupa tu mente, todo lo que está sentado en tu mente, que te ocupa todo el tiempo y todo el espacio de tu mente, pues eso es lo que te ha hecho esclavo. Así que en Romanos 6:16 no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, dice el texto, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida de justicia. O sea, una vida recta, dice el texto, que es justicia, Romanos 6:16. Así que cuando nosotros somos salvados en Cristo, la salvación de Jesucristo no solamente es para librarnos de la condenación eterna, que es donde muchos tienen problemas en entender la salvación. Cuando Jesucristo viene a la vida nuestra, escuche ahora, no solamente nos libra de esa condenación eterna que ocurrirá a lo último, en la última resurrección, sino que también nos libra de la esclavitud. A eso vino Cristo. ¿Cómo lo vemos? Pues en Juan 8:36 Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, escuche bien, dando por sentado Jesús de que somos esclavos, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Gálatas 5:1 se repite el concepto de la libertad en Cristo, dice, Cristo nos libertó, no solamente nos salvó, Cristo nos libertó. ¿Para qué? Escucha ahora, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hablando de esclavitud y de la libertad que Cristo nos ha provisto, predico hoy con el título Entendiendo y viviendo la libertad del Espíritu. Me gusta repetirlo. Entendiendo y viviendo la libertad del Espíritu. Esto a propósito de la serie que estamos llevando a cabo sobre el Espíritu Santo y la obra que hace en la vida del creyente. El pasaje, Romanos 8, del 1 al 8,
como voy a tener la Reina Valera abierta aquí, me permito leer ese pasaje en una traducción que más bien es una paráfrasis del pasaje, la TLA, traducción lenguaje actual, pero que capta la esencia de lo que quiero predicar hoy con el título, entendiendo y viviendo la libertad del Espíritu Santo. Escuche cómo dice Romanos 8, 1 al 8, versión TLA. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Usted ahí debería subrayar la palabra castigados, ya que en la Reina Valera usa el término condenados. El 2, ahora por estar unidos a Él, escucha ahora, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Versículo 3, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Escuche lo que está diciendo la Biblia. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nadie puede hacerlo. Entonces, ¿cómo se ha resuelto? El texto lo dice. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Escucha ahora, así por medio de él, Dios destruyó al pecado. 4, lo hizo para que ya no vivamos más de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme, anote la palabra conforme, a todos los justos mandamientos de la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. 5, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en lo que desea el Espíritu. 6, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna, escucha ahora, y paz. 7, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. 8, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Palabra de Dios. Cuando estamos salvados en Cristo, la salvación de Cristo nos libra de toda condenación. En la Reina Valera dice, ahora pues, Reina Valera del 60, ese versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí hay varias palabras que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que identificar. La palabra condenación que usa la Reina Valera y la palabra conforme, conformarnos. Es que algunos cuando citan este texto o este versículo de Romanos 8.1, lo limitan, lo cierran a que se refiere a que ya estamos librados de la condenación eterna. El texto dice que no hay ninguna condenación y entonces creen que el texto está hablando de que no hay condenación, de la condenación que nosotros teníamos eternamente. Pero quiero decirle que el texto habla más de eso. Para entender Romanos 8, que además es el único pasaje, escucha Romanos 8, es el único lugar en la Biblia donde de manera clara, sencilla y profunda se nos muestra cómo es la vida, qué ocurrió en el momento de la salvación y nos habla de cuáles son los beneficios de la salvación en Cristo. Nos habla del fundamento de tales beneficios, Romanos 8, y nos habla de los resultados triunfales que siguen a nosotros los creyentes. De hecho, sobre eso que acabo de decir, Matthew Henry en su comentario bíblico dice que
en los versículos, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 28, muestran los beneficios de la salvación que Cristo nos dio. Y que Romanos 8, 29 al 30 muestran los fundamentos de tales beneficios. Y que los versículos del 31 al 39 muestran los resultados de esos beneficios. Así que leer Romanos 8 es maravilloso, pero escucha ahora. No se debe leer Romanos 8 sin antes haber leído Romanos 7 y ver que Romanos 8 es la respuesta de Romanos 7. Recuerde usted que la Biblia no fue escrita dividida en versículos y en capítulos, sino que eso se hizo después. Y escuche cómo termina Romanos 7. Escuche cómo termina. Versículo 23, el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Él se declara como un esclavo de la mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está la esclavitud que está en mis miembros. Dicho en palabras sencillas, Pablo dice que él es un esclavo en su mente, él como ser humano. Y entonces hace una exclamación. ¿Cuál es la exclamación? Miserable de mí. Y la convierte en una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, ¿quién me librará de esta esclavitud de mi mente que ha producido el miedo, la vergüenza y la culpa de Génesis 3? Entonces él hace una declaración en el 25. La declaración es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice ahora otra vez, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él se está hablando de una simbiosis que él tiene, una mezcla donde él, el hombre interior, el espíritu, quiere servir a Dios y agradar a Dios, pero lo que hay en su cuerpo, el miedo, la vergüenza y la culpa, lo ha esclavizado de tal manera que su mente no puede hacer lo que quiere. Romanos 8, 1 en adelante es como él muestra cuál es la obra que Dios hizo para resolver eso. ¿Cuál es la obra? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación ahí no es condenación. La palabra en el texto antiguo, el texto del Nuevo Testamento original, es la palabra castigo. ¿Qué es lo que dice entonces? Escuche ahora. Que cuando estamos en Cristo ya no hay ningún castigo que nos pueda condenar, o sea, que nos persiga. Incluso el castigo de la esclavitud de nuestra mente ha sido resuelto. Ya no se está refiriendo simplemente, Romanos 8.1, a la condenación, consecuencia del pecado, sino, escuche ahora, al castigo que produce ese estado de pecado en nuestras vidas. Si usted no lo entiende, lo entenderá ahora. Cuando nosotros caímos en pecado, la desgracia no fue solamente la condenación. La condenación fue el acto de la justicia de Dios por haber violentado su ley y habernos distanciado de él. Pero hay unas consecuencias que yo no sé si decir que son iguales o peores que la condenación de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La esclavitud que se produjo en nosotros. Ya lo leí en la introducción donde Jesús dice que somos esclavos del pecado, Juan 8:34. Que todo el que peca se hace esclavo del pecado, Romanos 6:16. Pero también en Juan 8:36 Jesús dice que al que él liberta, también lo liberta de la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1 mantiene la misma idea. Entonces nosotros podemos celebrar con gozo que uno de los beneficios que da el haber sido salvado en Cristo, uno de los beneficios es que ahora en su Espíritu Santo Él liberta nuestra mente y ya no tenemos que vivir, escuche bien, siendo castigados o esclavizados por la consecuencia de nuestro pecado. Fíjese que el texto lo dice de manera clara en la versión TLA, por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo, escuche bien, no seremos castigados. No seremos castigados, es que no seremos esclavizados, no seremos ya atormentados por nuestra vida. Recuerde que viene de Romanos 7, 23 al 25, donde el apóstol Pablo se declara miserable, esclavo de la mente, y donde él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. La gracia es porque ahora estamos viviendo libres
o sea, no castigados o no esclavizados. Romanos 8:1, ninguna condenación hay, no hay castigo, es lo que está diciendo. Esa esclavitud integral de nuestras vidas, ya nosotros hemos sido librados. Aleluya. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, escuche bien, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, viviendo a cuenta con Dios a través del Espíritu Santo, nosotros vivimos en una plena libertad. El texto también nos dice cómo esto ha sucedido. No nos dice nada más que qué sucedió, de que somos libres, no somos castigados, sino que nos dice cómo ha sucedido. Escuche cómo ha sucedido. Dice en la segunda parte del texto, en la Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que Dios nos ha salvado en Cristo, pero nos ha dado el Espíritu para que ahora nosotros andemos. Y la palabra andar conforme al Espíritu, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir inclinarse. La palabra conforme ahí es inclinarse. Dicho en otras palabras, ahora salvos, somos libres del castigo de la esclavitud del pecado. Y eso sucede cuando nosotros, escuche bien, nos inclinamos no a los deseos de nuestra mente que siguen ahí, sino a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. El pasaje nos sigue diciendo cómo es la libertad en Cristo para que la entendamos. Y eso está en los versículos del 2 al 4. Vuelvo a leer en la TLA. ¿Cómo es que sucede esa libertad? Entiéndala ahora. Versículo 2. Ahora, por estar unidos a Él, o sea, a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. ¿Tú quieres vivir la vida de la libertad? Librado de las consecuencias del castigo y de las consecuencias del pecado, pues tienes que dejarte controlar por el Espíritu Santo. Dice, Él nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Versículo 3, escucha ahora. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Mis amados hermanos, está haciendo una declaración fundamental. Le está diciendo que en el Antiguo Testamento la ley fue dada, pero Dios sabía que el hombre por sí mismo no podía cumplir la ley. El hombre por sí mismo no podía dominar ese sentimiento de miedo, de vergüenza y culpa que lo impulsaba a pecar y que era esclavo de Satanás porque Satanás tenía dominio de su mente. Dios da la ley que es perfecta, pero el hombre no tiene la capacidad de resolver, de hacer el cambio. ¿Qué hace Dios? Primeramente, escuche bien, dice el pasaje, dice que Dios primero arregla el problema de la justicia. Dios estaba airado con el hombre, enemistado con el hombre, porque el hombre había violentado la ley de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo resuelve en Cristo. Envía a Cristo, mire cómo lo dice, que Él envió, porque lo que era imposible, dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, escucha ahora, condenó al pecado en la carne. Así que Dios dijo, vamos a resolver primero lo de mi ira hacia el pecado. Envío a mi Hijo que no ha pecado ni pecará y paga Él el pecado. Isaías lo dice de esta manera, que Dios cargó en Él nuestras culpas y que Él es el precio de nuestra paz. Entonces, ¿qué pasó después? Que cuando el Señor pagó el precio de nuestra culpa en Cristo, el 4 dice entonces que ahora para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, en usted y en mí, para que nosotros, dejándonos guiar, inclinándonos, dice, conformándonos, dice la Reina Valera, en el original dice, inclinándonos a la voluntad del Espíritu, ahora vivamos en la justicia de Dios. Mire cómo se ve. Número 1, el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, en nuestras mentes.
Mírelo una vez más, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado ha sido librado, ha sido eliminado por la ley del Espíritu. O sea, la norma del Espíritu en nosotros ahora nos libra de ese castigo, de esa esclavitud. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo apuntando a Cristo, versículo 3. Dice que Él sacrificó, el pecado nuestro lo sacrificó en Cristo, condenó al justo, lo hizo débil por nosotros. En otras palabras, lo hizo pecador, lo convirtió en pecado para poder resolver el problema de la justicia. Y número 3, la pregunta entonces es ¿por qué lo hizo y para qué lo hizo? Pues entonces el versículo 4 nos dice el por qué y el para qué. Dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que la ley de Moisés dice ahora se ha cumplido en nosotros sin nosotros haber cumplido la ley. Dice que no andamos conforme a la carne, ahí está el propósito, sino conforme al Espíritu, o sea, inclinado al Espíritu Santo. Recuerde nuestro título, entendiendo y viviendo la libertad del Espíritu. Entonces, ahora nosotros ya entendemos cómo Dios lo hizo y cómo Dios nos unió. Pero ahora nosotros tenemos que vivir en la libertad del Espíritu y a eso es que nos llaman los versículos del 5 al 8. Mire cómo lo dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Yo creo que usted, como un buen oidor y lector, se dio cuenta de que ahora, escuche bien, la vida cristiana lo que hace la diferencia es cómo tú piensas. Y no estoy hablando de psicología, estoy hablando del texto. Escúchelo una vez más. Versículo 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos, ¿por qué viven así? Dice el texto, solo piensan en hacer lo malo. Un asunto de pensar. Los que viven obedeciendo al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Amados, la diferencia ahora entre cómo nosotros éramos esclavos del pecado y cómo ahora nosotros somos libres y vivimos libres es la manera como pensamos. Si usted busca en la Biblia, por cierto, hay más textos bíblicos que hablan sobre el pensar que sobre la salvación. Si usted hace un estudio de la Biblia, usted se va a dar cuenta que los textos más profundos de la Biblia hablan sobre el pensamiento, no sobre la salvación. Yo sé que usted se siente desafiado cuando yo hablo así y quiere que cite la Biblia y no tengo problema. Proverbios 4:23, aunque no es mi texto, no es mi pasaje, ni es lo que estoy predicando, hago un paréntesis que dice, sobre todo lo que guarda, sobre todo lo que cuida tu mente porque de ella mana la vida. Ahí está uno de los pasajes más profundos, Proverbios 4:23. Así que el texto nos está diciendo que ahora nosotros somos libres, pero que tenemos que vivir esa libertad pensando conforme, inclinado, que es la palabra conforme en el original, es inclinado hacia la voluntad del Espíritu Santo. Versículo 3, versículo 6 dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? No que va a perder la salvación, pero la voluntad de Dios no será una realidad en tu vida. Tú no vas a entender el propósito de Dios si solamente te ocupa de pensar y de generar y de maquinar sobre las cosas que el miedo, la vergüenza y la culpa que todavía están en ti, están en mí, están en nosotros y tú sigues por ese camino. Pero el texto dice el 6, parte final, pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu, entonces tendremos vida eterna y paz. Esa paz que habla ahí es precisamente la libertad que Cristo nos ha dado de la esclavitud. Versículo 7, escuche ahora. Los que no controlan sus malos deseos, uno se preguntarían, ¿por qué no lo controlan? El texto responde, escuche cómo responde. Solo piensan en hacer lo malo. ¿Por qué es que ellos no pueden controlar sus malos deseos siendo cristianos? Porque solo piensan en las cosas malas.
¿Y cuáles son las cosas malas? Todo lo que no viene de la voluntad de Dios es malo para un cristiano. Voy a decir de nuevo, porque por cierto, hay una línea de cristianos, hay un sector de cristianos, hay un grupo de cristianos que creen en la relatividad. Yo oigo personas que dicen, él mintió, pero no fue una mentira tan grande. Muy bien, él robó, pero no robó tanto. Los políticos roban más. Robó porque tenía hambre. Oh, muy bien, qué forma tan relativa de vivir tu vida cristiana. Pastor, él se peleó, por cierto, fue a puño, pero fíjese, él no le dio 5 o 7 puñetazos, él le dio uno solo y se fue. Oh, qué bien, qué vida tan relativa tú estás llevando en Cristo. Escucha bien, las cosas no son grises. En Cristo las cosas son blancas como Cristo quiere o son negras como el diablo quiere. No hay lugares grises, no hay puntos grises. ¿Cuál debería ser la actitud entonces? Decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero pensar en las cosas del Espíritu, pero todavía yo pienso más en las cosas que no son del Espíritu. Entonces te vamos a ayudar. ¿Cómo te ayudamos? Con discipulado. Pero no puede relativizar las cosas o la vida cristiana, porque dice la Biblia, no el pastor Báez, sino la Biblia, los que no controlan sus malos deseos, ¿por qué no lo hacen? Porque solo piensan, el porque lo dije yo, aquí dice solo piensan en hacer lo malo, pero es lo que quiere decir. Y dice aquí entonces, escúchate bien, en la TLA, traducción lenguaje actual, versículo 7, parte final, son enemigos de Dios. Y escucha por qué. Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. No quieren, lo que está diciendo el texto es, no quieren obedecer la ley de Dios. ¿Y por qué no pueden obedecer la ley de Dios? Porque no quieren. Lo que determina que no obedezcan la ley de Dios es que no quieren. Como no quieren, no pueden obedecerla. Si quisieran, pensaran en las cosas del Espíritu. Así que el versículo 8 ahora nos recuerda el propósito de haber sido salvados y de haber sido sumergidos en el Espíritu Santo. Escúchate cómo lo dice. Versículo 4, que ya lo leí, pero que dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios hizo. Nos salvó y nos puso su Espíritu para que Él nos ayude. Pero escucha el 8. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Dicho en palabras sencillas, el Señor nos está llamando, mis amados hermanos, a que entendamos y vivamos la libertad del Espíritu Santo. Libertad que fue, lo repito una vez más, lo hizo, dice el 4, para que no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo, de la ley de Dios, por supuesto, de la ley del Evangelio está hablando ahora aquí, porque esta es una paráfrasis, esta versión. Y el versículo 8 nos advierte que por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando usted sigue leyendo en Romanos 8:12, dice que nosotros somos deudores. Somos deudores, dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Somos deudores, ya no somos esclavos, pero ahora somos deudores de quien nos hizo libre y así debemos vivir. ¿Cómo hago aplicación y conclusión? Número 1, todo convertido a Cristo, además de haber sido salvado de la condenación eterna, también ha sido librado de la esclavitud que produce esa condenación, entiéndase, el castigo, todo tipo de castigo por ser esclavo del pecado. ¿Dónde dice eso? El versículo 1 de Romanos 8, ya lo hemos leído. Número 2, la libertad que Cristo ofrece se vive solo en el Espíritu Santo. Y se vive a través de obedecerlo desde la mente. Y así vivimos la justicia de Dios, no la nuestra. ¿Dónde dice eso? Versículos 2 y 4 de Romanos 8. Número 3, sacrificar los malos deseos para dejarnos guiar del Espíritu Santo es necesario. Y eso lo hacemos a través de inclinar nuestros pensamientos hacia la voluntad del Espíritu.
¿Dónde dice eso? Versículos 5 al 7. Y por último, vivir la libertad del Espíritu es requisito para agradar a Dios. No me digas que estás agradando a Dios. No me digas que estás en victoria si tú no estás viviendo la libertad del Espíritu. Y recuerda que la libertad del Espíritu es crear un sistema de pensamiento donde tú glorificas a Dios desde tu mente obedeciéndolo. Y entonces la conclusión, después de entender la libertad en Cristo a través del Espíritu Santo, de que ahora no somos esclavos porque Él nos ha hecho libres, nosotros tenemos que vivir rendidos a la voluntad de Dios, no hay de otra. Porque ¿cómo vamos a volver atrás a una esclavitud relativa? Porque ningún cristiano es totalmente esclavo aunque esté en pecado, porque ya tiene el Espíritu Santo, pero a una esclavitud de propósito. ¿Por qué vas a volver a eso si has entendido en Romanos 8, 1 al 8, que Dios te ha hecho libre, puso el Espíritu y que ahora tú, pensando conforme al Espíritu, vas a vivir esa libertad? Entonces, hermanos, necesitamos la disponibilidad, entiéndase, tener nuestra voluntad rendida al Espíritu Santo para vivir esa libertad. Y como ya se dio cuenta, eso ocurre en nuestra mente. Y aprovecho para introducir nuestro próximo mensaje de esta serie, porque ahora entonces queda la pregunta: si ocurre desde mi mente y mi mente me lleva a pecar porque tengo miedo, vergüenza y culpa que me incita al pecado, pastor, ¿cómo hago para que mi mente se incline, según la Biblia, que conforma o conformarse es inclinarse? ¿Cómo hago para que mi mente se incline a la voluntad del Espíritu? La respuesta está en la Biblia también, y eso se hace a través de la palabra de Dios. Ese será nuestro próximo mensaje. Quiero dar gracias. Gracias, Señor,